Panolti, el día de hoy vamos a compartirles este huehuetlatoli, que es la palabra antigua. Es una frase que está cargado precisamente de este tipo de conocimiento, de este tipo de sabiduría de los abuelos. Dice así: Shiyek amo shinawati Juan shimoyek machti. Shiyek amo shinawati washimoyek machti. Que en español sería: observa, calla y aprende, ¿verdad? Observa, calla y aprende en español. Pero esa es la traducción literal. Hay una traducción mucho más profunda de esta frase. Shiyek quiere decir observa bien. Yekli como lo justo, lo correcto. Observa lo correcto. Amo shinawati, calla. Que no hagas ruido. ¿Sí? Precisamente es callar tu yo interior, tu ego, para que puedas observar sin juzgar a ese lugar donde vas. Debes de saber observar. Y por último, Shimoyek Machti, enséñate y aprende por ti mismo. Hay una predisposición cuando dice Shimoyek Machti, enséñate a ti mismo. Podremos tener a los mejores maestros, pero si nosotros no tenemos esa predisposición de aprender, sencillamente no aprenderemos nada, ¿sí? Entonces, con esta frase nos enseña que nosotros debemos de observar, callar nuestro ego y poder aprender de ese silencio. En el silencio podemos aprender. Hay enseñanza en el silencio, ¿sí? La soca matimi.